Hermanos, este grano de mostaza que vamos a plantar, miramos a la iglesia. ¿Es santa? Como decimos en el credo, y lo creemos porque Dios lo ha revelado, ese es el credo. Pero ¿cómo con tanto pecado y tanto pecador, y tanta ineficiencia, tantos límites? Por cierto, digamos, el tropezar, eso se llama escándalo. Escándalo es tropezar con una piedra en el camino de la fe, con los pecados en la iglesia, no solo de los eclesiásticos, obispos, sacerdotes, religiosos, sino también de los fieles y también de las instituciones. Repito, comencemos por el dato de la fe. La iglesia es santa, lo creemos, porque así Dios lo ha revelado. ¿Y por qué es santa? Porque cuando yo creo en la iglesia, creo en la institución humana, que lleva 2000 años, que está compuesta de hombres y de mujeres, que tiene una estructura, que tiene obispos, que tiene... Pero también cuando digo que la iglesia es santa, digo, esta institución, su cabeza es Jesucristo y en ella actúa el Espíritu Santo. Por eso es indefectiblemente santa. La iglesia no es solo una sociedad humana, es también, principalmente, la acción de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Por cierto, es más santa cuanto más de Cristo es la acción. Por eso es santa en los sacramentos, en primer lugar, siempre son santos. Más allá que, eso está en la fe de la iglesia, si el sacerdote es un gran pecador, el bautismo perdona los pecados, hace hijo de Dios. Y lo mismo la absolución, y más grave todavía, consagra el cuerpo y la sangre de Cristo y la entrega a los fieles. Por cierto que, aunque fuera santo, subjetivamente, bueno, hubo sacerdotes o obispos santos, ninguno sería capaz de dar el cuerpo de Cristo, el real, el que está en el cielo, aunque sea en la forma sacramental, si no fuera porque es Cristo que obra y el Espíritu Santo. La iglesia es obra de la Trinidad. También hay que mirar que esta iglesia, repito, con sus límites, luego hablaremos un poquito más de ella, bueno, es la que nos da la santidad. Dios nos da la santidad, nos da la fe. Y la fe es tanto la acción interior del Espíritu Santo para creer y escuchar la palabra, como para sentir y unirme a un modo tocar. Dios, creo en Dios Padre Todopoderoso. Yo de algún modo llego hasta Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, nacido antes de los siglos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia. Por lo tanto, nos da la fe, la esperanza en la vida eterna y la confianza en Dios, que vence justamente como la confianza de la misma iglesia en su ser y de cada miembro en cuanto participa de la iglesia, es en la obra de Dios, en la redención de Jesucristo, en la acción del Espíritu Santo, no en primer lugar en las obras de los hombres. Y la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo con el amor mismo de Dios. La caridad no es el amor humano un poquito más grande. La caridad es que la caridad de Dios, el amor de Dios, el que hemos conocido en que el Padre entrega al Hijo, que el Hijo nos amó hasta morir por nosotros, que es el mismo Espíritu Santo. Así ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso el estado de gracia, estar en la gracia de Dios, es estar en la caridad, amando a Dios por encima de todo. Pero se pierde el estado de gracia por el pecado mortal, que hay que recibirlo de Dios por medio de la iglesia. Por lo tanto, toda la vida que Dios obra en la iglesia es la iglesia santa. Por cierto, brilla más en los santos más conocidos, pero la Virgen María, que es, bueno, la perfección de la obra de Dios, el miembro más eminente de la iglesia. Pero en los santos canonizados, y veo que está la multitud que un poco se ponen de moda y otros se van olvidando, porque no podemos tener la iglesia de algún modo, en lo que llaman el martirologio, cada día dice los santos de ese día y después dice, y en otras partes muchos santos
mártires, confesores, santas vírgenes y fieles. Así que digo, la iglesia sobre todo es los santos. Pero yo digo, no solamente esos grandes, también esos chiquitos, esos que no van a ser canonizados, porque la iglesia no es una máquina de canonizar. El que por el amor a Dios se entrega, por amor a Dios sirve, por amor a Dios perdona, por amor a Dios recomienza el camino, por amor a Dios ama al prójimo como a sí mismo, como Cristo nos enseñó. Y esa santidad de la iglesia en medio de los límites, ¿sí? Vence y florece en medio, de los límites, porque Dios es paciente, porque Dios es bueno. Y por eso la iglesia continuamente da frutos de santidad y de perseverancia, de encuentro, de llegar hasta Dios, de aquel que estaba alejado, continuamente está obrando en el mundo entero. Pensemos que la iglesia en este momento es un pueblo, porque la iglesia no es que simplemente los que se anotan como decir católicos, es un pueblo orgánico de 1.300, 1.400 millones de hombres. Pero digo, es una iglesia, no es simplemente una identidad de creyentes, ¿no? O sea, es un pueblo orgánico, repito, tiene el episcopado, tiene el papado, tiene las parroquias, tiene distintas instituciones, se pertenece a ella por el bautismo y por la comunión jerárquica, por la comunión con el obispo, con el conjunto de los obispos y con el papa. No se vive la vida católica sino en comunión con los hermanos, pero también con la comunión jerárquica, y por eso es un pueblo tan complejo. ¿Y cómo se lleva un pueblo que es un pueblo? Y bueno, tiene un derecho canónico, y tiene quien resuelve, y tiene de distintos grados, en fin, es bastante complejo. Y la iglesia está entera en cada diócesis, está entera en cada Eucaristía. Eso es, en ella siempre es en comunión, repito, con el obispo, con el colegio de los obispos y con el obispo de Roma, el Papa. Y esta iglesia, por supuesto, está comenzando siempre de vuelta, de cierto modo, porque no sé cuánto, yo podría buscar cuántos bautizados hay por año. Empieza una generación nueva, además de distintos grados, unos son bautizados bebés, llevados por su familia, otros son grandes que lo piden. Este pueblo tan común, tan débil, tan criticado, porque es fácil criticar a la iglesia. Primero porque es pública, no como esas instituciones secretas que no se sabe lo que hacen. Y además porque asume. No todos los actos son iguales, no todos los actos en la iglesia son propiamente de ella. O sea, cuando la iglesia ora con Jesucristo, consagra y ora, es la plenitud de la iglesia. Cuando la iglesia organiza una policlínica no es lo mismo. Y lo que hace cada miembro de la iglesia, cada bautizado o cada sacerdote en su vida no es lo mismo, no tiene la misma eclesialidad. Pero Dios va haciendo, y hay que ver lo maravilloso que es un pueblo que llena el mundo entero. En algunos lugares es un pueblo numeroso, en otros son pequeñas comunidades metidas en mayorías de otros, a veces muchas perseguidas, en muchas partes del mundo, perseguidas, combatidas, y sin embargo va pasando en los siglos, va dando los frutos de santidad. Cuando hay un acto de amor, cuando hay un acto de confesión de la fe en Jesucristo, cuando hay un arrepentirse y buscar y pedir la gracia del sacramento, cuando se da un testimonio de palabra o de obra, siempre la iglesia va estando. Y como es tan visible y tan orgánica, y por eso repito que también, aún desde el punto de vista práctico, es tan fácil criticarla, ¿sí? Hay un sacerdote en el Himalaya que no sé qué es lo que hizo, cortó la cabeza a alguien, y la iglesia entera. Y lo asumimos, es así, porque no es un cuerpo oculto. Demos gracias a Dios por la maravilla de la iglesia. Creamos en la iglesia santa y también creamos y asumamos nuestra propia vocación a la santidad en la iglesia. No se dice que la iglesia es santa y pecadora, la iglesia es santa, pero lleva el pecado de sus miembros y da el perdón de los pecados y produce la santidad. Que Dios, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos en el cielo, y bendito sea Dios en su santa iglesia aquí en la tierra.